del mercantilismo, que desgraciadamente también llegó a predominar en el periodo neoliberal en todo lo relacionado con la salud. Como se decía antes, de los médicos que solo buscaban enriquecerse, ¿no? Que llegaba el paciente y lo primero que hacían era preguntarle: ¿qué tienes? No, pues es que me duele acá, doctor. No, ¿qué tienes de bienes? Del mercantilismo, que desgraciadamente también llegó a predominar en el periodo neoliberal en todo lo relacionado con la salud. Como se decía antes, de los médicos que solo buscaban enriquecerse, ¿no? Que llegaba el paciente y lo primero que hacían era preguntarle: ¿qué tienes? No, pues es que me duele acá, doctor. No, ¿qué tienes de bienes? Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares. Muchísimas gracias, gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes, aunque sea un pequeño ratito, un pequeño rato, para platicar de algunos temas interesantes que hoy se están viviendo en este país de las grandes calamidades, de las grandes infamias que estamos viviendo hoy por parte del presidente de la República, y no se trata nada más de echarle por echarle. Bueno, ya lo estaremos platicando. Oiga, usted lo sabe y lo sabe muy bien, que aquí transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Lo hacemos desde esta hermosa ciudad, la otrora ciudad para vivir siempre, la ciudad de las avenidas, una ciudad que en su momento lució como la más hermosa de las ciudades de todo el sur de Veracruz, emporio petroquímico por todos los complejos que tenemos aquí, una economía pujante, una economía fuerte, que hoy desgraciadamente se sigue debilitando y pues sí, ha venido cayendo. Gracias por estar con nosotros. Hoy lunes 11 de mayo. Ayer fue el Día de las Madres. Muchísimas felicidades a las madres. A la distancia, porque muchas madrecitas están en sus propios hogares. Muchos hijos ya no están en la casa, muchas hijas ya no están en la casa, así que pues usando diversos dispositivos electrónicos, pues les dijimos a nuestras mamacitas cuántos las queremos, cuántos las amamos y lo importante que son para nosotros. Sin duda usted también lo hizo. Si usted tiene todavía a su mamá, pues qué bueno, y si lo hizo, excelentemente, muy bien, de verdad. Convivir un ratito con ella fue lo más maravilloso el día de ayer, que por cierto se va a posponer la fecha, creo que va a ser en julio, si no mal recuerdo, que se tiene programado reprogramar la fecha esta. No va a ser igual, porque pues no va a ser igual cuando estamos acostumbrados que sea el 10 de mayo, la fecha tan esperada. Es una fecha de fiesta, es una fiesta lo que hacemos. En las escuelas hay bailables, festivales, es la forma de celebrar a nuestras madres. Muchísimas felicidades a nuestras mamás, que Dios las bendiga mucho y que Dios las guarde mucho. Vamos a iniciar un programa muy importante porque usted sabe
lo que pasó hace unos días cuando el presidente de la República pues prácticamente se fue encima de los doctores y de los médicos que hoy realizan una importante labor en nuestro país, sin dejar también de ver la enorme cantidad de información que se genera en las redes sociales, en donde también, como lo señala Pablo Iriar, hay una gran cantidad de bots, de estas falsas cuentas. Se habla de más de 4 millones de estas cuentas falsas que siempre se van en contra de aquel que logre abrir la boca y diga algo en contra del presidente de la República. En fin, de eso también estaremos hablando, porque el presidente también se ha ido en contra de la prensa, y no solamente mexicana, sino en contra de la prensa extranjera, que ha dicho pues muchas cosas que están mal en este gobierno post-nivel liberal que tiene Andrés Manuel López Obrador, y que actúa exactamente igual que los gobiernos más neoliberales de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo Ponce de León en cuanto a su trato y reacción preferencial hacia la prensa extranjera, con la diferencia de que mientras los salinistas operaban y cabildeaban con los corresponsales extranjeros, los López Obradoristas salen a descalificar su trabajo y a acusarlos de conspiración. Y detrás de todo esto, una serie de perfiles falsos tratando de proteger la figura del presidente, una figura que está dejando mucho que desear, como lo que acaba de suceder con estas denostaciones en contra de un sector muy importante que siempre es una parte fundamental en la vida de nuestro país, que son los médicos. Los médicos, una carrera la más vigilada, la más larga, una carrera que tiene que ser meticulosamente estudiada, una carrera en la que los médicos tienen en su vida, la gran mayoría de las veces o siempre, la vida de las personas en sus manos. Y más allá de todo eso, todo aquel que tenga un dolor, un padecimiento, acude con un doctor que tiene la especialidad, un doctor que tiene el conocimiento. De verdad, mis respetos, mi agradecimiento, mi enorme reconocimiento a todos los médicos que hoy y ayer y siempre han luchado por la salud de los mexicanos y del mundo entero. De verdad, no tenemos palabras para expresarles a todos los doctores lo que hoy están viviendo y lo que hoy están pasando, cuando en lugar de reconocer su trabajo, los denostan y les llaman mercantilistas. Y vienen estas palabras por parte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que precisamente los doctores, el sector salud, después de haber escuchado este mercantilismo médico con que llamó López Obrador a los doctores en este país, han rechazado las declaraciones de AMLO y han pedido una disculpa pública. Decidieron quejarse del presidente y del titular del IMSS por no otorgar el material suficiente y necesario para atender la crisis sanitaria. Y es que hace unos días, el pasado 8 de mayo para ser exactos, López Obrador dijo en conferencia que anteriormente, en lo que llamó el periodo neoliberal, los trabajadores de la salud solo buscaban enriquecerse. Sin embargo, hoy en día son ellos los que luchan en la primera línea de batalla contra la pandemia de coronavirus. El mercantilismo que desgraciadamente llegó a predominar en el periodo neoliberal, que todo lo relacionado con la salud, como se decía antes de los médicos, que solo buscaban enriquecerse, y cuando llegaba el paciente lo primero que hacían era preguntarle: ¿qué tienes? No, pues es que me duele acá, doctor. No, ¿qué tienes de bienes? De esa forma tan sarcástica y grosera se ha referido el presidente de la República a
nuestros doctores, a nuestros médicos. Sinceramente, algo que pues lastima a la sociedad de los médicos en este país, cuando son ellos los primeros que están en la primera línea como unos verdaderos héroes. Ahora, precisamente, cuando vemos este tema de la pandemia del coronavirus, que otros han pronosticado ya como algo que nunca se irá ya de nuestras vidas hasta que no se encuentre el medicamento que detenga tantas y tantas muertes que hoy se están padeciendo. Las palabras del presidente de la República llegaron a las fibras más sensibles de las distintas organizaciones salubres de nuestro país. El Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología rechazó las declaraciones del presidente y aseguró que no era admisible que, siendo una de las profesiones con mayor exigencia en su preparación y especialización, sea ridiculizada y tratada como un argumento político por el presidente de nuestra nación. La Sociedad Mexicana de Pediatría pidió una disculpa pública de AMLO, calificó las palabras de una malintencionada declaración. Nuestro gremio trabaja diariamente con una gran vocación de servicio para ayudar a recuperar la salud de la población mexicana. Por su parte, diputados y diputadas del PRI, de la Revolución Democrática, presentaron una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del presidente como del actual director del IMSS, Zoé Robledo, por no otorgar a los médicos del sistema de salud mexicano los insumos suficientes para protegerse del coronavirus, negarles sistemáticamente la prueba de detección y la omisión del bono de infectocontagiosidad. La Asociación Mexicana de Hernia también dio a conocer su rechazo por los dichos del presidente, pues los consideró ofensivos y en tono de burla, lo que ha llevado a descalificaciones de los médicos y su labor profesional. Pues además señalaron que esto solo desvía la confianza y relación médico-paciente, que es fundamental en esta etapa de la pandemia. Es decir, todas las asociaciones del país pues se han manifestado su enojo, su coraje. La Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología calificó lo dicho de injusto, inoportuno y carente de conocimiento. También solicitaron que el presidente reconozca su equivocación y se disculpe con los profesionales del sector salud mexicano por sus palabras. La verdad es grave lo que estamos viendo. Yo creo que no era el momento de que el presidente diera a conocer estas palabras. Sinceramente, el presidente constantemente viene agrediendo a la sociedad, a las diferentes organizaciones, sobre todo a esta que ha entregado la vida en este momento, que está en la primera línea de batalla en contra del coronavirus. ¿Cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos trabajadores del sector salud han muerto en este momento? Pues yo le puedo asegurar que son muchos, aunque también el gobierno sigue escondiendo cifras, sigue escondiendo números. Ya le platicaré de esto en un momento, y a pesar de que el presidente ha ofrecido disculpas que ofreció el día de hoy, lo cierto es que, como dicen por ahí, a palo dado ni Dios lo quita. Y sí, la verdad, sí tiene muy ofendido el presidente López Obrador a el gremio de los médicos en este país, de saber que hay un presidente que no razona lo que dice, que no piensa lo que dice, y que prácticamente lo que está haciendo es seguir el camino y la ruta de la división de este país. Conservadores, neoliberales, fifís y un sinfín de calificativos que ya no deben de caber en esa boca que tiene el presidente, una boca que lastima
a este pueblo mexicano y que por otro lado ha demostrado incapacidad para poder llevar las riendas de este país. Sinceramente nos sentimos muy decepcionados de la forma en cómo está conduciendo al país Andrés Manuel López Obrador. Se esperaba un cambio, sí, pero no un cambio de esta naturaleza. Esperábamos que metiera a la cárcel a personajes que son verdaderamente corruptos, sí, tampoco lo ha hecho. No lo ha hecho por lo que usted quiera y piense, pero él prometió en campaña hacerlo y hasta el día de hoy, al contrario, vemos a un Manuel Bartlett que sigue traficando con las influencias para que su hijo tenga contratos millonarios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Un hijo que hoy se sabe tiene en asignaciones directas, no licitaciones, porque esa ha sido otra de las características de este gobierno. Tiene asignaciones directas de contratos que van más allá de los 200 millones de pesos. 20 ventiladores por 31 millones de pesos, usted lo acaba de leer, lo supo. 20 ventiladores respiradores pues que se utilizan para los pacientes con el COVID-19 a razón de 1,5 millones de pesos. Esto da una cantidad de 31 millones cuando normalmente estamos hablando que un ventilador de esta naturaleza, el más caro, está en aproximadamente 700 u 800 mil pesos. Pero al hijo de Manuel Bartlett le entregaron un contrato por 31 millones de pesos y solamente para 20. Así de ese tamaño lo que estamos viendo el día de hoy. El presidente ha pedido disculpas cuando se le viene encima a los médicos, pero sinceramente hoy el pueblo está ofendido porque también ve que hay un presidente que, repito, no mide sus palabras y ofende constantemente a los médicos precisamente hoy cuando son los primeros que están en la línea de la pandemia, que son los primeros receptores, los primeros respondientes, enfermeras, enfermeros, camilleros, médicos, doctores, doctoras, pues todos, el que atiende, los operadores, todos los operadores del sector salud, llámese hasta el que hace la limpieza, ¿no? Son los que están ahí en primera línea. Hay una parte muy interesante también con respecto a las cifras que se vienen manejando del COVID-19. Los reportajes recientes, lo dice hoy Salvador García Soto, los reportajes recientes de los periódicos de otros países como el New York Times, El País o The Street Journal, que criticaron el manejo de la pandemia y denuncian ocultamiento o manipulación de cifras para minimizar el impacto del COVID-19 entre los mexicanos. No solo calaron fuerte en el ánimo de la 4T, sino que merecieron reacciones inmediatas en mensajes de Twitter y hasta respuestas en video de funcionarios de la 4T cuando estos reportajes de otros países han sacado a la luz pública que hay información falsa de cuánta gente se está muriendo en nuestro país y de cuántos contagiados existen. Reacciones inmediatas en mensajes de Twitter y hasta respuestas en video de funcionarios de la 4T, mientras que a esos mismos cuestionamientos hechos por mexicanos, ya sea en investigaciones periodísticas o por especialistas médicos o científicos, ni los ven ni los oyen, y cuando responden es para tacharlos de conservadores, opositores, neoliberales, de intereses partidistas y un sinfín de calificativos con tal de minimizar lo que otros piensan y que no son iguales a lo que están diciendo, a lo que están manifestando constantemente en sus discursos el presidente de la República. Queremos aclaraciones, ya no queremos tantas declaraciones, porque hay mucha información en el exterior que hablan de que en nuestro país se están ocultando las cifras
de lo que está sucediendo hoy en día. Incluso Carlos Loret habla en una columna muy importante, por ahí la hemos de tener, de que en este país se siguen ocultando las cifras. A él le tumban su cuenta, lo bloquearon y hasta después de quizás creo que fueron unas cuantas horas, logró nuevamente recuperar su portal o Latinus, que así se llama su portal, logró recuperar la señal. Pero lo que está sucediendo en este país llama mucho la atención. Un país, un gobierno que pensamos que era muy distinto a lo que anteriormente se había vivido, cuando este mismo gobierno descalificaba, criticaba, señalaba las raterías, la corrupción, se jactaba de que ellos iban a ser diferentes, de que iban a hacer un verdadero cambio de gobierno, pero hoy en día eso no lo estamos viendo por ningún lado. Es lamentable lo que estamos viviendo el día de hoy con Andrés Manuel López Obrador. No está mal, dice Salvador García Soto. No está mal que sean tan sensibles a lo que dicen influyentes diarios de otros países, pero sí que reaccionen cuando se les critica en la prensa extranjera, mientras minimizan y desprecian las críticas internas. En eso se parecen a los gobiernos neoliberales, que tanto cuestiona y de los que el presidente repite a diario, que no somos iguales. También Salinas y Zedillo en sus gobiernos no dejaban pasar nada de la prensa externa sin responder, en tanto que particularmente Zedillo sentía pereza y hasta rechazo por la prensa nacional. De ese tamaño lo que estamos viendo. Pero si en la 4T deciden responder a los cuestionamientos que llegan desde el exterior, al menos deberían hacerlo con algo más que descalificaciones, declaraciones y acusaciones de sospechas de conspiración contra algunos de los diarios más leídos del mundo. Eso fue lo que hizo el viernes Hugo López-Gatell. Lejos de responder puntualmente a los señalamientos graves de ocultamiento de cifras y de pretender minimizar el tamaño real de la pandemia y las muertes por COVID en el país, el funcionario se dedicó a dar declaraciones políticas al mismo tiempo que aceptaba el subregistro de casos de neumonía atípica que no alcanzaron a realizarles la prueba del COVID y que por solo ese hecho dicen los de la 4T que no son casos del COVID, cuando todos ellos murieron por causas totalmente parecidas. Pero como no les alcanzaron a realizar la prueba del COVID, dicen que no los pueden calificar o no los pueden incluir en estas muertes atípicas por neumonía e insuficiencia, ¿no?, pulmonar, ¿no?, como le ponen ahí a los certificados de función, porque se murieron antes, porque no aguantaron, porque no hubo los respiradores, por lo que usted quiera, porque eran obesos, porque fumaban mucho, porque eran hipertensos, porque tenían diabetes, lo que usted quiera. Murieron por causas totalmente parecidas, pero como no pudieron hacerles el examen o las pruebas, simple y sencillamente no los están incluyendo en las cifras que el gobierno está dando a conocer. Así de sencillo. Bueno, así que pues realmente sí llama la atención, ¿no? Llama la atención de lo que está sucediendo en este país con el presidente, tanto irse en contra de los médicos como ocultar cifras de lo que hoy está sucediendo. Es muy importante decirles, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos viviendo el día de hoy, de lo que el presidente ha dicho. Es importante que tengan ustedes una idea de que hoy en este país
los primeros que están haciéndole frente a todo esto se llaman doctores, son los médicos, son las enfermeras, son los enfermeros, son los camilleros, es todo el personal que trabaja en el sector salud, incluyendo también al área administrativa. No se vale que el presidente se venga en contra de quienes han dado y ofrecen su vida en este momento. Y ante las críticas se desatan los bots. De los casi 7 millones de seguidores que el presidente tiene en Twitter, escúchelo usted bien, el 61.1% son bots. Respondió esa red a López Obrador, a la que el mandatario cuestionó con una calumniosa insinuación. Es que el presidente confunde la publicidad con los bots que el propio gobierno ha abierto a través de diferentes cuentas para cuestionar a quien cuestiona, valga la redundancia, al gobierno de López Obrador. Repito, de los casi 7 millones de seguidores que el presidente tiene en Twitter, el 61% son bots. Respondió esa red, o sea, la red del Facebook, a López Obrador, a la que el mandatario cuestionó con una calumniosa insinuación, pensando que todo mundo tiene cuentas falsas con las que buscan denostar al gobierno. Lo cierto es que la red social, lo que es el Facebook, ha dicho que el presidente de la República tiene 7 millones de seguidores, pero de esos 7 millones de seguidores, el 61%, estamos hablando como de 4 millones aproximadamente, son bots, ¿no? Son perfiles falsos, son cuentas falsas que el propio gobierno tiene, que ha creado para combatir a todo aquel que quiera cuestionar al presidente de la República. Así que, ¿quién engaña a quién en este gobierno? Uno de los más nefastos, se lo puedo asegurar, que estamos viviendo el día de hoy. Y todavía nos faltan aproximadamente 4 años y medio dando tumbos. ¿Cómo vamos a terminar? No les sé decir. ¿Hacia dónde vamos? Pues a lo mejor ahí sí le puedo decir que vamos al abismo. Los empresarios, por más propuestas que hagan, simple y sencillamente no los están tomando en cuenta. Esa es la gran verdad. Más allá de lo que quieran decirle o decirme, la realidad es que en este momento el presidente tampoco está interesado en rescatar al empleo que se sigue perdiendo a causa del coronavirus. Son 60 y tantas propuestas que ha hecho el Consejo Coordinador Empresarial y el presidente de la República ha tirado al cesto de la basura cualquier propuesta. Vamos a estar atentos, pero sinceramente vienen cosas peores todavía. Sinceramente, es nuestra opinión. Usted tiene la mejor opinión. Más allá de que usted me pueda decir que un periodista mediocre o lo que sea, es su opinión. Nosotros damos nuestra propia opinión. El mejor análisis lo tiene usted. Si a usted considera que le está yendo muy bien y que le va a ir mejor, ¡qué bueno! ¡Excelente! Pero lo que nosotros estamos viendo es en base a los expertos que conocen de estos temas. Si usted dice que estamos mal, es bien aceptado. No nos molesta su crítica. Es bien recibida porque usted tiene su propia opinión. No tratamos de ofender a nadie. Estamos diciendo lo que estamos viendo. Así que bienvenida cualquier crítica. Es bienvenida. Y lo que estamos diciendo el día de hoy es una realidad, que el presidente se fue en contra de los doctores al llamarlos mercantilistas,
que se aprovecharon en el periodo neoliberal. El periodo neoliberal es un solo nombre, neoliberal, pero es un solo nombre. El periodo liberal, en todo caso, es el que sucedió con Salinas y todos los demás, pero que hasta el día de hoy pues ha logrado sostener el empleo en este país. En este momento se han perdido aproximadamente 500,000 empleos. Y si un mes más tardamos en esta forma, en donde el gobierno no apoya a los empresarios, estaremos hablando de otros 500,000 empleos para terminar con 1,000,000 de empleos aproximadamente que se habrán perdido a causa de una mala administración de Andrés Manuel López Obrador. Así que no me ofende. Bienvenida a cualquier crítica. Saludos a nuestro amigo Juan Carlos Pérez Díaz, a Rafael Castillo que nos dice: eres un periodista mediocre, chayotero. Chayotero es el que habla bien de alguien. Para empezar, el periodista chayotero es aquel que habla bien de alguien, el que recibe dinero de alguien para hablar bien. Por lógica, pues no cuadra aquí, señor Rafael Castillo, porque no reciben dinero del gobierno. Dice: los rateros, corruptos, mediocres, asesinos del PRIAN. Sí, eso también lo hemos dicho. Rateros y corruptos los del PRI, los del PAN, sí, lo hemos dicho. Aquí no hemos callado, señor Rafael Castillo. Aquí hemos hablado y hemos dicho lo que está sucediendo. Si usted tiene otra opinión, es respetable. Lo invito a que vea todos nuestros programas para que se dé cuenta cómo hemos hablado y cómo hemos exhibido a los corruptos de ahora, de ayer y de antier, para que usted se dé cuenta. Así que muy respetable su opinión, muy respetable su crítica, bienvenida. Así que buenas tardes, saludos de todos modos, no hay ningún problema. Saludos al licenciado Juan Carlos Pérez Díaz, que nos ve desde allá, desde el municipio de Minatitlán, mi paisano. Gracias, vamos a hacer una breve pausa, vamos a regresar inmediatamente después de que hagamos un pequeño corte. No se vayan, regresamos. NP Noticias.